Imagina un amanecer frío en la costa del Mar del Norte. El silencio todavía domina el horizonte. Los monjes comienzan su rutina y parece que nada puede alterar esa quietud ancestral. Pero de pronto, unas sombras alargadas se deslizan por el agua, casi confundidas con la niebla. Son tan rápidas y tan silenciosas que, cuando alguien por fin las distingue, ya es demasiado tarde. ¿Quiénes eran esos hombres capaces de aparecer, destruir y desaparecer con la misma velocidad, como si conocieran rutas invisibles que el resto de Europa desconocía? Más adelante verás que su secreto no estaba solo en la fuerza, sino en algo mucho más calculado y sorprendente. Lo verdaderamente impactante no es que los vikingos atacaran Europa, es que lo hicieron con una precisión táctica que desconcertó a reinos enteros durante 2 siglos. Mientras algunos cronistas los describían como hordas salvajes, otros sospechaban algo más inquietante. Estas incursiones no podían ser improvisadas. Y aquí es donde comienza nuestro viaje, porque descifrar las tácticas militares de los vikingos no es solo entender cómo luchaban, sino descubrir por qué Europa nunca volvió a ser la misma después de ellos. Europa, en aquella época, era un mosaico frágil, reinos divididos, costas vulnerables, rutas comerciales indefensas. La información circulaba lentamente y las defensas se concentraban en tierra firme, no en el mar. En ese contexto, la irrupción vikinga era como un relámpago en un cielo sin tormenta, rápida, inesperada y devastadora. Pero lo que muy pocos comprendieron al principio es que estas incursiones no eran actos aleatorios. Eran maniobras calculadas para aprovechar cada brecha, cada debilidad, cada minuto en el que Europa pestañeaba. Y lo verdaderamente extraño llegará dentro de poco, porque las tácticas que usaban parecen casi diseñadas para un mundo moderno. Los protagonistas de esta historia no eran, como a veces se cree, masas de guerreros sin disciplina buscando caos por diversión. Eran agricultores, comerciantes, constructores navales y guerreros que operaban con una organización interna sorprendente. Sabían exactamente qué querían: botín, prestigio, acceso a rutas comerciales y, cuando era posible, territorios para establecerse, pero se enfrentaban a un obstáculo enorme. Europa contaba con más población, más murallas, más ejércitos, más recursos. En teoría, los vikingos no deberían haber tenido ninguna oportunidad real de imponer su presencia. Y aquí viene el primer pico narrativo, la gran contradicción. ¿Cómo un pueblo numéricamente inferior logró aterrorizar a todo un continente? La respuesta está en su disciplina. Los vikingos entrenaban juntos, viajaban juntos, luchaban en sincronía. Un grupo de 30 podía enfrentar a 100 si conseguía romper el equilibrio psicológico del enemigo. El segundo pico narrativo llega inmediatamente. Los europeos, convencidos de que los vikingos eran solo piratas, tardaron décadas en entender que estaban luchando contra unidades tácticas altamente preparadas, y ese error les costó ciudades, reinos y, en algunos casos, hasta coronas enteras. Pero todavía no hemos llegado al núcleo del misterio. Eso viene ahora, cuando entramos en sus tácticas. La clave de la guerra vikinga podría resumirse en una palabra: movilidad. La mayoría de los ejércitos medievales dependían del terreno, de los caminos, de las estaciones. Los vikingos no. Tenían los drácars, barcos tan ligeros y flexibles que podían adentrarse en ríos donde ningún otro barco europeo se atrevería. ¿Sabes qué es lo más extraño? No solo navegaban ríos estrechos. Había ocasiones en las que cargaban los barcos sobre troncos o sobre sus propios hombros para cruzar tierra y alcanzar nuevas aguas. Un ejército que podía literalmente cambiar de mar sin ser detectado era una pesadilla estratégica. Y más adelante verás que esta movilidad era solo la primera mitad de su fórmula. El segundo elemento era el ataque relámpago. Los vikingos no buscaban batallas largas. Llegaban, golpeaban y desaparecían antes de que el enemigo pudiera organizarse. Mientras los ejércitos europeos convocaban a sus tropas, los vikingos ya estaban a kilómetros de distancia.
pero lo realmente desconcertante era su ritual antes del combate. Gritaban, chocaban los escudos, creaban un estruendo feroz diseñado para romper la moral del adversario antes de que comenzara el combate. Ese momento inicial, breve pero devastador, podía decidir toda la batalla. Lo que viene ahora es todavía más sorprendente, su formación más icónica. El muro de escudos, o Skjalborg, era una táctica simple en apariencia, pero extremadamente efectiva. Los guerreros formaban una línea compacta, con los escudos entrelazados, simulando una muralla móvil. Desde lejos parecía impenetrable, pero lo importante era el ritmo interno. Cada guerrero sabía cuándo avanzar, cuándo retroceder y cuándo abrir brechas calculadas para confundir al enemigo. Y aquí tienes otro pico narrativo. Los vikingos utilizaban a propósito un falso caos. Permitían que un lado de su línea pareciera debilitarse para atraer al enemigo hacia un punto concreto y luego cerraban la trampa. Era psicología pura aplicada al combate, siglos antes de que existiera el concepto de guerra psicológica, pero aún falta una pieza que lo cambia todo. Esa pieza es la intimidación. No hablamos solo de fuerza, sino de teatro militar. Los estandartes ondeando, los cascos brillando, los cánticos resonando en la niebla, los berserkir avanzando como si estuvieran fuera de sí. Y aquí viene un dato inesperado. Muchos guerreros vikingos no entraban en berserk por locura, sino por estrategia. Sabían que su apariencia alterada provocaba miedo en los oponentes, y ese miedo era tan efectivo como cualquier arma. Más adelante verás cómo esa reputación casi sobrenatural moldeó toda la respuesta europea. Pero antes, necesitamos llegar al verdadero corazón de su dominio militar. Hasta aquí todo parece impresionante, pero falta la táctica que realmente cambió la historia. El verdadero punto de giro ocurre cuando descubres que los vikingos no luchaban solo en el mar o solo en tierra. Eran maestros en combinar ambos terrenos en operaciones coordinadas. Primero exploraban las costas, estudiaban los valles, identificaban rutas fluviales, detectaban pueblos indefensos. Y aquí viene un giro que muchos desconocen. Los vikingos usaban espías, comerciantes encubiertos y exploradores que recopilaban información meses antes de un ataque. Era como si cada incursión estuviera ensayada, y cuando lanzaban el ataque final, se movían tan rápido que las defensas europeas parecían actuar en cámara lenta. Pero lo realmente impactante viene ahora. Las potencias europeas, al fin conscientes del riesgo, intentaron reaccionar. Construyeron murallas, reforzaron puertos, crearon guardias costeras, pero cuando quisieron frenar las incursiones ya era tarde. Los vikingos habían perfeccionado un sistema basado en velocidad, sorpresa e información previa. Sin embargo, poco a poco, la táctica relámpago dejó de funcionar. Europa se adaptó. Aparecieron ejércitos permanentes, reyes más centralizados y ciudades fortificadas que bloqueaban los puntos de entrada. El terreno se volvió menos permeable y la sorpresa dejó de ser un arma infalible. Esa combinación marcó el inicio del final del dominio táctico vikingo. Aún así, incluso cuando sus incursiones disminuyeron, su legado táctico quedó grabado. Cambiaron la manera en la que Europa defendía sus costas, remodelaron rutas comerciales y obligaron a ciudades enteras a reorganizar su arquitectura defensiva. Imagínalo visualmente, los escudos vikingos golpeando murallas cada vez más resistentes hasta que finalmente la onda de choque se disipa. Pero aunque las murallas se sostuvieron, las ideas vikingas de movilidad, sorpresa y adaptabilidad se filtraron en la guerra europea de forma irreversible. Y ahora llegamos al cierre, porque entender las tácticas militares de los vikingos es entender una mentalidad, la de una sociedad que no veía límites donde otros veían fronteras. Navegaron mares que otros temían, atacaron lugares que parecían inaccesibles y usaron el conocimiento del terreno como si fuera una extensión de sus armas. Sorprendentemente, muchos principios de las fuerzas especiales modernas, como incursiones rápidas,
movilidad extrema y operaciones coordinadas sobre terreno mixto, tienen ecos lejanos en estas estrategias del siglo IX, pero la pregunta realmente poderosa es esta. ¿Qué habría pasado con Europa si los vikingos no hubieran perfeccionado estas tácticas? ¿Habrían surgido los mismos reinos, las mismas rutas, los mismos imperios? Tal vez nunca lo sabremos del todo, pero sí sabemos que su forma de luchar cambió la historia, no solo con fuerza, sino con inteligencia, audacia y una comprensión profunda del miedo humano. Y si quieres entender cómo otros pueblos antiguos transformaron la guerra con ideas igual de inesperadas, hay otro video en este canal que te llevará aún más atrás en el tiempo, porque esto solo prepara el terreno para la siguiente revelación.